Bueno, vamos ahora a un debate, a escuchar distintas opiniones, puntos de vista diferentes, divergentes con relación al tema de Cuba. Y vamos a hacer un repaso, ¿no?, sobre la política de Washington hacia La Habana, de La Habana hacia Washington. Vamos a hablar un poco del embargo, la ley de ajuste cubano y sobre todo el futuro, lo que está ocurriendo hoy día, y también esa política, cuál es la que funciona mejor, la de puertas abiertas, que es la que practica la actual administración del presidente Barack Obama, o la que hizo en el pasado el expresidente George W. Bush, por ejemplo. Esos son algunos de los temas así que vamos a estar tocando, analizando a continuación en el programa. Para eso, le damos las buenas noches desde California vía Skype. Está con nosotros el profesor Arturo López Levy, investigador asociado de la Universidad de Denver. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Es un gran placer, Félix. Saludos a ti y a la audiencia. Y aquí está en el estudio Marcel Felipe, abogado, es director del Consejo por la Libertad de Cuba. Marcel, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran saludo a todo el pueblo de Miami, un gran saludo a mi amigo Omar Romay, director general de esta estación. Y muchas gracias por tenernos acá. Vamos a comenzar, Arturo, con el tema del embargo específicamente. Hay diversos puntos de vista. Para unos el embargo ha sido una excusa para que Fidel Castro en su momento pudiese justificar su fracaso político, económico, social. Ese puede ser uno. Hay otros que dicen que está ahí hasta que no se hagan elecciones libres y no vaya Cuba hacia una democracia. Hay otros que dicen que ha sido una gran injusticia con el pueblo cubano. ¿Cuál de estas es la que tú apoyas y por qué? Bueno, yo apoyo las tres. Yo creo que es ilegal, puesto que desde el punto de vista del derecho internacional se trata de un régimen de sanciones unilaterales no aprobadas por los organismos internacionales, rechazado por la comunidad de estados latinoamericanos, criticado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y rechazado en la Asamblea General de las Naciones Unidas año tras año con votaciones abrumadoras. Por eso es ilegal, es inmoral, puesto que somete, no tiene una... Arturo, estamos teniendo problemas con tu comunicación. Vamos a ver si el departamento técnico puede resolver ese inconveniente para poder escucharte correctamente, porque se estaban entrecortando las frases. Vamos entonces, un poco, Marcel, tenemos el concepto, ¿no?, de lo que él acaba de decir. Él hablaba de la legalidad, de la ilegalidad de ciertos organismos internacionales que normalmente critican el embargo hacia Cuba y en general hacia otros países. Bueno, el señor López aparentemente está leyendo una cartilla escrita en La Habana. Yo creo que estos programas siempre son mejores cuando tenemos opiniones tan diversas como la de él y como la mía, porque es realmente un debate, no simplemente un análisis. Me parece, no obstante, que la presentación no ha hecho justicia a la diferencia de opiniones que tenemos el señor López y yo. Yo represento, y lo digo claramente, el exilio cubano, la libertad, la democracia. El señor López Levy es un representante y agente de influencia del gobierno cubano. Es una aseveración, como dice la palabra, muy severa. Estoy perfectamente dispuesto a decir la base por la cual formulo esa opinión, los hechos en particular. Es una persona que se graduó del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, donde se graduaron 2 de los 5 espías. Es una persona que ha admitido ser oficial. Antes de que continúes, Marcel, perdóname que te interrumpa. ¿Hay alguna forma en la que puedo estar seguro que López Levy está escuchando lo que dice Marcel, para que él escuche bien lo que está diciendo y después pueda responderle? Marcel, adelante. Sí. Ha admitido ser oficial del Ministerio del Interior en Cuba. Ha estado vinculado familiarmente con las hijas de Raúl Castro y de Fidel Castro. Incluso uno de sus primos está a cargo de la empresa estatal Gaviota y otro, y un tío que es general de división. Es una persona que forma parte de esa élite cubana y que nuevamente ha salido, más o menos un contemporáneo mío, ha salido a estudiar a los Estados Unidos, donde ha tomado su doctorado y se postula como un académico, no como parte del gobierno, que por medio de sus investigaciones llega a la conclusión
coincidentalmente, que siempre coincide con el gobierno de Cuba y que siempre respalda la opinión de Cuba. Vamos a escuchar la respuesta de López Levy. Yo no quiero salirme del tema. Ya hiciste, y perdóname, no era por salirme del tema, es para que las cosas quedaran claras. Cuando digo un agente de influencia, quiero sustentar mis argumentos, es una opinión, yo soy abogado, estos son lo que se llama en el derecho pruebas circunstanciales, no es que sea una cuestión contundente que vamos a llevarlo a corte, pero para que las personas entiendan que aquí no se trata de dos exiliados con diferentes opiniones. Vamos a escuchar la respuesta de Arturo. Arturo, básicamente lo que está diciendo que no eres un académico cubano que trabaja en una universidad en los Estados Unidos, sino que que eres un funcionario del régimen de La Habana, más o menos es lo que le ha dicho. Bueno, yo recibí esta invitación al programa para discutir sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y sobre Cuba. Yo creo que como académico esa fue la invitación que me hicieron y lo que quería discutir. Este señor ha hecho una serie de acusaciones personales que yo creo que como siempre y en ese hábito macartista que ha predominado lamentablemente en los sectores de derecha del exilio cubano, no es en todo el exilio cubano en general, para eludir el debate de argumentos se acude a ataques de tipo personal. Yo no vengo a discutir los temas de mi familia. Aquí él ha dicho algunas cosas que son ciertas, pero el hecho de que yo tenga familiares que están en el gobierno cubano no me convierte a mí en portavoz del gobierno cubano. Si se aplica ese criterio, ¿cuántos portavoces del gobierno cubano no habrían en Miami? Yo prefiero concentrarnos en un debate de argumentos, porque con ataques personales Cuba no va a ser ni un centímetro más libre, ni un centímetro más próspera, ni más encaminada al mercado, ni la política norteamericana va a ser un centímetro mejor y más orientada a que se promuevan los intereses nacionales de este país, ni se promueva los valores que tiene este país de una economía más orientada al mercado en Cuba, de un país más libre y más democrático. Vamos a hacer algo, Arturo, si me permites. Marcel hizo ese preámbulo que él quería hablar del tema, tú le has contestado. ¿Vamos a los temas? Vamos a los temas. Me gustaría solamente hacer una aclaración. Yo no he hecho ninguna acusación. Yo he dicho cosas que él ha dicho que son ciertas y él dice que son ataques. Y estoy cansado de hacer 20.000 programas con muchas personas con las que diverjo y a ninguno lo acuso de nada. Digo los hechos para que la gente entienda y vea exactamente qué lado representamos. Pusiste los antecedentes, hiciste el preámbulo y pusiste una serie de puntos y también López Levy te contestó. Yo le había preguntado anteriormente a López Levy sobre el tema del embargo, habíamos puesto distintas cosas y entre ellas yo le había dicho, le había preguntado que si el embargo le hablaba de la ilegalidad del embargo, yo le preguntaba que si en cierta forma eso había sido una excusa que se le había dado a Fidel Castro para que pudiese justificar su fracaso político, económico y social. Correcto. Bueno, primero que todo, el argumento de La Habana y de ustedes que, por supuesto, no me refiero al moderador, sino al interlocutor, de que el embargo le da una justificación a Fidel Castro, asume que la razón que Fidel Castro está ahí todavía es porque tiene esta justificación. La razón que Fidel Castro está ahí todavía es porque oprime al pueblo cubano, lo pone bajo una bota y no se puede rebelar por el miedo tan grande que tiene. El embargo de ninguna manera ha causado el prolongamiento de Fidel Castro, al contrario, el embargo lo que ha hecho es obligar al gobierno cubano en la época postsoviética a liberar por la falta de recursos, y esa liberación que ha hecho obligatoriamente ha conllevado a una mayor apertura dentro de la sociedad civil a la fuerza. Si no existiera el embargo, eso no hubiera sucedido. Más aún, el embargo significa la clave de negociación hacia un futuro, cuando la generación octogenaria existente pase, y todas esas personas que tienen hoy 50, 60 años en Cuba, que no han podido avanzar a pesar de su edad a los puestos más clave por el hecho del bloqueo interno que tiene esa generación original en el poder, esas personas ya no se vinculan con ese gobierno ni tienen nada que salvar de ese gobierno, no tienen interés. El embargo representa el método de negociación entre todas esas partes. Vamos, Arturo, expusiste tu posición, tu punto de vista, ahora te acaba Marcel de contestar. ¿Querías decirle algo más o vamos a la ley de ajuste cubano? Yo empezaba diciendo que no es solo que es ilegal, es inmoral también, puesto que las sanciones van dirigidas a la población civil, no van dirigidas ni siquiera al gobierno, y en la práctica internacional todo mecanismo de sanciones dirigido a promover los derechos humanos incluyen dos cosas importantes. Primero, cláusulas para proteger a la población de los daños de las sanciones, y segundo, lo que se llama una sunset clause o una cláusula
donde esas sanciones terminan, porque lo lógico, la posición por defecto de un país democrático debe ser de libertades para sus ciudadanos. Para sus ciudadanos, para viajar, para promover los derechos humanos, para comerciar. Esa es la posición por defecto, por lo cual debería existir una cláusula que pusiera fin a la existencia de las sanciones automáticamente. El señor Felipe ha dicho desde 1993 que algo hay que mantenerlo porque Cuba está en una coyuntura crítica en la cual se está en las vísperas de una revolución anticastrista. Y esto se puede buscar en internet. Evidentemente, en los 20 años eso no ha ocurrido, ni ocurrió en los 30 años anteriores. La definición de hacer algo insano es hacer lo mismo de nuevo y de nuevo, y resultados diferentes. Vamos a escuchar la respuesta de Marcel. Marcel, mientras López Levy, mientras estabas hablando, vamos a tratar de poder hacerlo un poco más corto las intervenciones para que exista un diálogo entre los dos realmente y que cada uno pueda dar su punto de vista. Mientras hablabas sobre unas declaraciones que presuntamente decías que había hecho Marcel, él estaba negando con la cabeza. Sí, bueno, primero vamos a responder los puntos concretamente para mantenernos dentro del debate. Primero que todo, esa definición del mismo libreto cubano de castrista, de que la locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Pues precisamente eso se lo deben aplicar ellos, que llevan 50 años haciendo las mismas políticas fracasadas. Segundo, lo mismo se puede decir de la política de España y de Canadá, que para promover cambio en Cuba hacen inversiones en Cuba y no han conseguido ningún cambio. Segundo, no estamos diciendo que Cuba ha estado en la víspera de hacer ningún gran cambio. Lo estuvo en el año 94, se recuperaron en cierto momento, pero el punto sigue siendo el mismo, que con respecto al embargo y la falta de dinero ha causado que el gobierno cubano obligatoriamente tenga que abrir dándole más espacio a la sociedad civil. Y el último punto, tal vez por donde el señor empezó, es mucho más claro, la ilegalidad. Estas son leyes norteamericanas hechas por el Congreso norteamericano, primero que todo, y segundo, son muy morales porque están dándole frente a una tiranía y el embargo no está dirigido al pueblo cubano, como él dice, el embargo está dirigido a la sociedad gaviota de su pariente y que ellos representan, porque en Cuba el dueño de todo es Fidel Castro. Vamos a darle ahora oportunidad a Marcel. De nuevo, vamos a tratar de hacer las intervenciones lo más breves posibles, concisas, para que pueda existir ese diálogo entre los dos. Adelante, López Levy. Bueno, primero que todo es la crítica que tiene que hacerse al gobierno cubano, que se la dirige al gobierno cubano. Esa premisa de la que él parte de que yo represento al gobierno cubano no tiene nada que ver conmigo. Allí yo tengo un récord suficiente de críticas al gobierno cubano, las que yo quiero hacer, no la que me impone el exilio de derecha, como ellos tratan de hacerle a las diferentes personas. Es evidente que los tiempos de los cambios se han hecho según el propio calendario cubano. Ni Fidel se retiró antes de lo que ellos, antes de enfermarse, y Raúl, parte de las cosas que le están diciendo es que no va lo suficientemente rápido, que es lo que yo creo que está pasando. Así que el embargo en ninguna manera está determinando los tiempos de los cambios, como aquí se dice. Si en alguna manera tenía alguna justificación como parte de la Guerra Fría, esa explicación ya no existe. Vamos ahora con Marcel. Marcel, adelante, y les pido a los dos, vamos a escuchar a Marcelo para poder hacer, para poder hacer el diálogo. Vamos a terminar con el tema del embargo. Quiero ir a la ley de ajuste cubano porque se nos va a ir el tiempo. Brevemente, yo quiero seguir manteniéndome al tema de fondo y él sigue trayendo el tema este de defenderse porque se siente atacado. Fue el Ministerio de Seguridad del Estado. Marcel, vamos y lo ha dicho que sí, más nada. Al tema, ¿no? Si a la acusación personal ya hablamos. Pero es que él lo acaba de traer a fondo, de decir que él no tiene nada que ver con eso. O sea, uno tiene que estar orgulloso de su pasado, yo estoy orgulloso del mío. Y si no es nada malo, entonces que lo admita. Y si no, pues entonces que siga adelante. No le quepa a usted ninguna duda de eso, que yo estoy muy orgulloso de mi familia. Perfecto. Vamos a hablar ahora, la ley de ajuste cubano debe seguir existiendo. Primero, comienzo ahora con usted, Marcel. Y otro punto, aquí no se trata de la familia, se trata del servicio del Ministerio del Interior y de todo el resto de ese trabajo que usted ha hecho, que ha admitido ser. Y por favor, vamos a dejar ese tema porque sí me gustaría entrar a fondo, a no ser que quiera profundizar en esos temas también. No, pero es que usted no es el que termina los temas, las acusaciones que usted ha lanzado hay que responderlas. Vamos, si les parece, me gustaría dejar el tema a ver si podemos, si se ponen los dos a discutir y hablan a la vez, el público no va a poder entender nada.
La ley de ajuste cubano, le preguntaba a Marcel Felipe, ¿por qué debe continuar o no debe continuar? Mira, la ley de ajuste cubano sí debe continuar. La ley de ajuste cubano ha tenido ciertos ataques últimamente. ¿Y se utiliza actualmente como debe ser? No, pero no es por culpa de la ley de ajuste cubano. Y eso es un debate muy grande dentro del exilio, de lo que sí es exilio, no exilio y personas que representan al gobierno. Dentro del exilio, porque de los últimos 15 años, desde la aplicación del tratado con el señor Clinton, entre La Habana y Clinton, los acuerdos migratorios, la política cubana castrista hacia la inmigración ha cambiado completamente. En vez de tratar de mantener a los opositores fuera y mantener a todo el resto de las personas adentro, ha perseguido una política de sacar a todas las personas o que simpatizan con el régimen cubano o que no tienen objeción al régimen cubano para que regresen a Cuba y que le envíen divisas a Cuba. Y eso es una función de la forma en que Estados Unidos, primero que todo, toma las decisiones de a quién admitir o no a Estados Unidos, porque entre los factores que se toman en cuenta es si la persona tiene estudios avanzados universitarios, si la persona tiene o no un récord penal en Cuba, que todo el que tenga mayor propensidad entre la oposición a tenerla. Y por otra parte, eso es en la parte de residencias, en la parte de visitantes, si tiene o no el derecho a venir a visitar. Para un ejemplo específico en mi familia, un tío que ha tratado de escaparse, jamás le dan visa. Un tío que siempre ha sido parte del gobierno. Desde su punto de vista, para resumir, debe continuar lo que no se aplica y no se usa de la forma que según usted debe ser. Lo que deberían de hacer, en mi humilde opinión, es, primero que todo, derrogar de una vez y por todas los acuerdos migratorios y la ley de pie seco y pie mojado. Y segundo, para propósitos de la ley de ajuste cubano, en base a los abusos dirigidos por La Habana, esa ley se debería de modificar para que cualquier persona que regresa a La Habana en un periodo de tiempo se le quite esa residencia, ya que no es un refugiado político. López Levy, usted está en contra de que continúe la ley de ajuste cubano, pero por otros motivos diferentes a los que acaba de expresar ahora el abogado Marcel Felipe. No. Yo estoy a favor de que se mantenga la ley de ajuste cubano sin cambio de ningún tipo. Eso es incluso lo que he publicado hoy en un artículo en el The Huffington Post. A mí me parece que la ley de ajuste cubano, en las condiciones que está actualmente, sirve a los intereses nacionales de Cuba y de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Sobre todo es una ley norteamericana. ¿Por qué? Porque primero, desde el punto de vista migratorio, no es un problema los cubanos que están viniendo a los Estados Unidos. Son gente generalmente que aprenden rápido el inglés, que tienen familias, se pueden insertar rápidamente en la sociedad norteamericana y no son un problema para este país, como el señor Felipe ha planteado con relación a los que han venido últimamente, atribuyéndoles una preferencia ideológica por el gobierno que yo no sé qué prueba él tiene para sustentarla. Segundo, estamos en una hora crítica. Raúl Castro tiene 82 años y Fidel Castro tiene 86. Cuba va a cambiar significativamente y lo mejor que hay es que hayan bastante contactos entre la comunidad cubanoamericana y la sociedad norteamericana y Cuba, puesto que eso va a influir los cambios que van a tener lugar en Cuba en esa hora crítica. Y por último, hay cambios importantes en la comunidad cubanoamericana, en su composición, y en eso creo que el señor Felipe tiene razón de que hay cambios importantes, que esa política de mantener la ley de ajuste cubano en este momento tal y como está, sirve a esa composición actual de la comunidad cubanoamericana. Por lo cual, yo creo que en eso, si usted piensa que yo estoy en contra de la ley de ajuste cubano, parece que hubo alguna desinformación, puesto que en contra de la ley de ajuste cubano está el gobierno cubano. Yo estoy a favor de mantener la ley de ajuste cubano y no hablar de eso más y mantenerla como está. Perdóneme que lo interrumpa, no tengo tiempo para más, pero fíjese, quiero hacer algo. Usted acaba de hablar un tema importante, estaba hablando de los cambios, estaba hablando también del tema de qué tipo de política es la que debe haber hacia Cuba, una política de línea más dura, otra de puertas abiertas, como decía anteriormente, que es la que hace la actual administración. Los cambios en Cuba son cambios cosméticos, son cambios que a través de estos últimos años la dinámica del tiempo ha obligado
a Raúl Castro a hacer estos cambios. Mucha gente se plantea, por ejemplo, siguen militares, octogenarios de línea dura en el poder y tal vez algunos jóvenes no militares, como el caso de Carlos Laje, de Felipe Pérez Roque, del canciller Robaina en su momento, pues fueron defenestrados. Son una serie de temas que quedan en el aire. No tengo tiempo para tocarlos en este momento, pero me gustaría muchísimo poder hacerlo y no sé si usted me acepta la invitación para poder seguir este debate en el día de mañana. Vamos a dejar el pasado, los asuntos personales, ya se dijeron en el día de hoy, e ir a temas específicamente. Si me acepta la invitación y Marcel también la acepta, me gustaría continuar con esos otros temas importantes y hablar, por supuesto, del futuro de Cuba. ¿Le parece? Con gusto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, López Levi. Marcel, muchísimas gracias. Marcel Felipe, que estaba con nosotros aquí en el estudio. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros.